Paz y bien. Comenzamos aquí una nueva experiencia, un proyecto de espiritualidad online a través de la palabra que invite a la reflexión, a la meditación, a la profundización. Podríamos decir poco más o menos que se trata de una especie de escuela de espiritualidad, con toda humildad, que nos ayude a redescubrir la esencia de la vida. Podríamos ponerle como nombre a este proyecto En Camino, puesto que nace a la vera misma del Camino de Santiago, en el santuario de Santa María Real do Cebreiro, un lugar en donde un conjunto de piedras colocadas, algunas hace cientos de años, otras incluso se cree que por un milenio más allá en el tiempo, y sin embargo siguen haciendo posible que sea una especie de puerta a través de la cual se trasciende lo presente, el aquí y el ahora, para ir saboreando ya, besando la eternidad. En realidad se trata de meditar acerca de la vida y de lo que realmente merece la pena, puesto que el Camino de Santiago es una metáfora de la vida misma, puesto que la vida es como un camino, unas veces cuesta arriba, otras veces cuesta abajo, unas veces tropezando, otras veces caminando ligero, unas veces con la necesidad de parar para descansar, para reposar el alma, y otras veces simplemente caminando cabizbajos, arrastrando en cierto modo el paso. En fin, la vida misma, que es como un camino. En esta primera meditación, lo que se le viene al pensamiento es que quizás hay una pregunta que está siempre subyaciendo ahí a nivel existencial desde siempre. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene tu vida? ¿Qué sentido das a tu vida? ¿Por qué y para qué? Y si tuviera que simplificar, no se me ocurre otra respuesta, sino que es precisamente el amor, valor espiritual y profundamente humano y divino, lo que realmente da sentido a la vida. El amor entendido no como un sentimiento. Al fin y al cabo los sentimientos son muy subjetivos, vienen y van, suben y bajan. Ahora está y mañana desaparece. Somos en ese sentido muy volubles. Por eso prefiero hablar del amor como una actitud, como una forma de ser y de estar ante el mundo, como un compromiso cotidiano, siempre en aras de la búsqueda también de la verdad. Me atrevería a decir en cierto modo que el amor es como una llave que puede llegar a abrir ese mundo a veces tan hermético de la vida, de tu vida. Es cierto, a veces nos damos de bruces con el misterio, incluso uno a veces se queda con la sensación de que no se conoce bien a sí mismo. Por eso, en este primer momento, en esta primera meditación, te invito a que recuperes el valor de lo espiritual en tu vida, entendiendo lo espiritual como un conjunto de valores profundamente humanos, profundamente evangélicos, porque están también latiendo ahí en la vida de Jesús de Nazaret. Valores como el amor, la bondad, la esperanza, la paz, la amistad, la justicia, la fe, la honradez, la compasión, la solidaridad, la corresponsabilidad. Son muchas las personas que, realizando el Camino de Santiago, manifiestan que el camino es una especie de abrelatas que sirve precisamente para abrir
algo que está herméticamente cerrado dentro de nosotros, en la experiencia personal. Destapar el tarro de las esencias, redescubrir la vida en una dimensión más profunda, las cosas más sencillas, valorar las cosas más sencillas de la vida, el contacto con la naturaleza, el disfrutar del diálogo, compartiendo incluso con un desconocido. A veces una cerveza, un café con leche se puede convertir casi en un sacramento del encuentro entre personas que a través de la palabra, a través de la mirada, comparten y se alimentan mutuamente. En definitiva, desprender toda esa costra que se nos ha ido pegando a lo largo de la vida de negatividad, todo aquello que de alguna manera nos pesa y en cierto modo nos encarcela, no nos deja ser libres. Y esa antena parabólica que podemos desplegar en nuestro interior es lo que los científicos llaman la glándula pineal, que es un lugar físico en nuestro cerebro en donde se residencian las experiencias espirituales. Quien no es capaz, o quien no lo hace, capaces somos, otra cosa es que nos pongamos a ello, de amplificar, expandir ese espacio, pues evidentemente habrá dentro de uno una especie de cortocircuito que no nos deja seguir adelante. Y que luego influye mucho también en nuestra vida, en nuestras relaciones, con los demás sobre todo. Por tanto, ser capaces de redescubrir esa senda interior, ese camino interior, de cuidar el jardín de belleza máxima de nuestra interioridad, no para constituir ahí un fortín, sino todo lo contrario, un campo abierto que mire al cielo. Llegar a descubrir que dentro de nosotros existe una profundidad tal que está hermanada con la eternidad. Es muy curioso porque incluso en matemáticas existe el signo del infinito. Eso quiere decir que si tenemos ese concepto, es que realmente algo hay de infinidad. Y a veces nos quedamos demasiado en la inmanencia de las cosas, en el aquí, en el ahora, en las luchas nuestras de cada día. Y tantas veces además vivimos en el pensamiento distorsionando la realidad misma. Es importante aprender a contemplar, a ver en profundidad, a interpretar la vida sin prejuicios, sin miedos, sin tapujos, con libertad, siempre en aras de la búsqueda de la verdad, porque eso produce una liberación interior profunda. Jesús decía, la verdad os hará libres. Vivir en la verdad, en la propia verdad, sin miedo, hacer una especie de lifting del alma, pero no cosmético. Más bien sería algo así como quedarse a solas con uno mismo, desnudo, sin complejos, sin miedos. Tantas veces el miedo nos atenaza y nos impide crecer, madurar, vivir. La espiritualidad en ese sentido puede ser como un chute en vena que nos reavive. Puede ser como una vacuna que nos cure de tantos espantos, de tantos miedos, de tantos prejuicios y complejos, de tanta negatividad como existe no en el entorno. Somos muy tendentes siempre a culpabilizar al entorno, a culpabilizar a los demás. En realidad todo eso existe también dentro de nosotros. Una persona que crece en espiritualidad es una persona que madura en humanidad y es una persona que se abre al don maravilloso de la vida y que descubre que es dando como realmente uno puede sentirse plenificado, compartiendo. Como dice esa hermosa oración franciscana por la paz, es realmente dando como uno acaba recibiendo. Es muriendo metafóricamente como uno realmente resucita
a lo eterno. Te invito a que medites, reflexiones y lo lleves también a la oración. La oración entendida como un encuentro íntimo con lo divino. Sobre la importancia o relevancia de los valores espirituales en tu vida. Piénsalo, medítalo, óralo, pero sobre todo transfórmalo dentro de ti para llevarlo a la vida, porque al final esa espiritualidad que nos llena de positividad por dentro nos ayuda a ser felices y por supuesto a hacer felices a los demás, a procurar siempre el bien, a luchar por el bien pacíficamente, a evitar el mal. Es cierto que a veces nos abruman las dificultades, los problemas. No es menos cierto que a veces también nuestra mente genera problemas ficticios. A veces la mente es como una especie de incubadora o de centrifugadora que está continuamente ahí dando vueltas a lo mismo. Decía Santa Teresa de Jesús que la imaginación, en cierto modo la mente, es la loca de la casa, porque no para. Aprendamos quizás también a esto mismo, a través de la meditación, a través de la contemplación, a través de la pacificación interior, a frenar esos pensamientos negativos, cortar esa línea de negatividad que se va depositando dentro de nosotros. Es muy importante pensar bien para obrar bien, para decir bien, para hablar bien. En ese sentido podría ser una regla práctica aquello de buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Te invito pues a que trabajes este aspecto de tu vida en sentido genérico, la espiritualidad, lo que es y significa para ti. Pero sobre todo que luego lo lleves a la práctica, que notes, que percibas cómo hay un cambio en ti que se manifiesta sobre todo en la relación con los demás y también contigo mismo, con tus pensamientos, con todo aquello que bulle, que fluye dentro de ti. Y eso sí, no lo dudes, no hay mayor espiritualidad, entendida al menos en clave cristiana, sino la del amor comprometido. O lo que es lo mismo, no quedarnos sujetos al ombligo, sino seguir el cordón umbilical que nos acaba vinculando, anudando a la vida misma. Como mensaje te diría, no tengas miedo. Repítelo incluso como una letanía, como un mantra. No tengo miedo. Porque el miedo distorsiona la vida y realmente lo que es profundamente humano, profundamente cristiano, es el amor, que nos sensibiliza también ante los sufrimientos, las dificultades de los demás. En cierto modo, en el otro, en la otra persona, vemos un reflejo de nosotros mismos. Es el prójimo, el cercano, el que está ahí. Así pues, en este camino que ahora iniciamos, en esta especie de curso o taller también práctico, obradoiro de espiritualidad, te invito a que comencemos por algo tan sencillo como reflexionar acerca de la vida misma y de la importancia que en tu vida tienen los valores profundamente espirituales. Recuperar el valor, el sentido de la espiritualidad. Ánimo, buen camino de vida. Ultreia, esuseia, ulterior, más allá, siempre avanzando un poco más. Y hacia lo alto, hacia el cielo, siempre con esa capacidad de mirar desde dentro la vida, desde las raíces,
pero siempre sabiendo que esas raíces tienen que hacer brotar la vida misma que mira el cielo. Paz y bien.